Con un experto y con uno de los líderes de un gremio conocido, respetado y que de hecho ha estado siendo noticia en los últimos días por haber lanzado un premio en honor a Julio Velarde, de hecho. Converso con el señor Roberto de la Torre, presidente de la Cámara de Comercio de Lima. Gracias por estar en Latina, felices feriados, sobre todo gracias por estar en un día feriado como hoy compartiendo su tiempo, señor de la Torre. No, muchas gracias por la invitación y felices fiestas también para usted. Vamos a hablar de todas maneras en algún momento de este premio Julio Velarde que lanzaron. Tremendo mensaje, tremendas ideas que compartió el presidente del Banco Central en este espacio de la Cámara de Comercio. Pero primero quería tener alguna percepción de lo que dijo ayer la presidenta. Una presidenta que hoy día la mayoría de colegas coinciden en un discurso sin autocrítica, algunos hablaban de un discurso falto de ideas. Cito textualmente a otros colegas que más bien decían una ficción que no se conduce con la realidad, pero ¿cómo encontró en materia económica el discurso presidencial? Sí, bueno, y ahí en primer lugar sí efectivamente fue largo nuevamente y no se profundizó en muchos temas importantes y prioritarios, hubo muchas generalidades y cero autocrítica también, ahí coincido con ese comentario. A ver, en el tema económico que se habló de las cifras que justo acaba de mencionar, efectivamente habló de un crecimiento de 3.1 a 3.5, aunque los especialistas, ¿no?, y los economistas y el Banco Central de Reserva ya hizo su proyección a 3.1. En la Cámara también pensamos que está en 3.1. O sea, más pegado al 3 que está, 3.5. definitivamente está más pegado al 3. Va a ser muy difícil que se llegue a un 3.5. Y si bien, y el año pasado ha sido 3.3, entonces estamos más o menos en el mismo nivel. Si bien se puede hablar de una recuperación en relación al 23, que hubo un decrecimiento de 0.6, pero lo que hay que tener en cuenta que ese crecimiento de PBI es insuficiente para nosotros como país. Nosotros tenemos que retomar las tasas de crecimiento de 5 o 6%, por lo menos 4% si es que queremos reducir pobreza. Con estas tasas no vamos a llegar a recuperar los niveles de pobreza que teníamos prepandemia, ¿no? Claro. Que eran 20%. Entonces, y sobre todo ahorita que deberíamos aprovechar los altos precios de los metales. Entonces, ese contexto es muy favorable para el país, pero el gobierno no le saca partido al momento, ¿no? Eso es lo que tenemos que aprovechar, como hablaban algunos economistas ahí que estaba escuchando. Generalmente en época de boom de precios de metales, las tasas de crecimiento eran de 5 o 6%. Claro, con García concretamente, 2006-2011 tuvimos crecimientos por encima del 6%. Por encima del 6%, así es. Entonces no estamos aprovechando justo esa ola de buenos precios. Entonces ahí hay un tema que hay que seguir trabajando para recuperar las tasas de crecimiento, pero además recuperar la tasa de crecimiento potencial. Eso sigue por debajo de 3, entonces no vamos a poder tener tasas de crecimiento más altas sostenidas si la tasa de crecimiento potencial sigue bajo. Y una de las omisiones que ha habido en el discurso, dentro de varias omisiones, es hablar, si estamos hablando del tema económico, del Plan Nacional de Competitividad y Productividad. Nosotros, así como necesitamos incrementar la inversión privada, la pública también, pero la privada es el 80%, ahí tenemos que seguir promoviendo, si bien las señales son buenas para fomentar las APPs y los proyectos en activos, hay buenos indicadores gracias a un buen trabajo de proinversión, tenemos que trabajar ese Plan Nacional de Competitividad y Productividad porque el país necesita aumentar su productividad. Y eso es lo que va a permitir tasas de crecimiento también más altos. Y esto no se habló nada. Cero. Claro, ahí faltó enfocarse en pequeña y mediana empresa, en un país que vaya camino a industrializarse, no sé, ¿cómo hacemos más concreto este plan de competencia y productividad? Y además en los mensajes que ha señalado ahí la audiencia de ustedes, que no alcanza el sueldo y todo, es que ahí tenemos que ver que tenemos un 71%
71.1% de informalidad laboral. Entonces, que no recibe un beneficio económico, y que no llegan ni siquiera al sueldo mínimo, ¿no? Entonces, la mayor base que son los trabajadores independientes, el sueldo promedio es 1.000 soles. Entonces, ni siquiera están en el nuevo mínimo que se ha dado. Entonces, si bien hubo un enunciado de una estrategia de formalización laboral y que tienen una meta de 50%, no han dicho cómo. Y iba a ser bien difícil, o sea, en 71 bajar a 50 cuando tenemos años de años con 30 años de con ese nivel de informalidad tan o sea, alto. ¿no es una cifra realista para ustedes? No, y en lo que termina la gestión, no, imposible, ¿no? Y ahí tienes que hacer muchas reformas tributarias, reformas laborales, disminuir costos laborales, incluso flexibilización laboral, que es pecado para muchos y nadie quiere tocar ese tema, y menos en un gobierno saliendo, ¿no? Más bien impulsó la agroexportación, digamos. De acuerdo, correcto. Tener esa flexibilización laboral. Correcto, pero todas esas reformas laborales, además, no creo que haya ni la voluntad política ni tampoco tengan la fuerza como en un gobierno de transición que lo puedan realizar, ¿no? Y en otro tema económico que se habló, aparte de lo que es crecimiento, bueno, se habló de reservas internacionales netas, se habló de estabilidad monetaria y se habló de inflación. Ahí lo justo hubiese sido que le reconozcan ese mérito al Banco Central de Reserva. Una mención a Julio Velarde, quizá, ¿no? Eso es tarea exclusiva y mérito del Banco Central de Reserva. Ahí no tiene que ver nada el Poder Ejecutivo, claro. Así es. Entonces, hubiese sido justo que lo mencionen y no como un logro del gobierno. Y lo que sí dejó muy preocupado cuando se escuchó fue el tema del déficit fiscal, y donde ahí la Cámara siempre estamos haciendo hincapié en ese tema ya hace cumplir la regla, ¿no? Bastante tiempo. Concretamente, ¿qué pasó con la presidenta? Creo que dio una cifra cercana al 2.8. La presidenta leyó en su discurso que el rango era de 2.6, 2.8, pero eso es lo que decía su discurso. Entonces, y el tema es que ya van 2 años que se incumple la regla fiscal, la meta fiscal. El año pasado se cerró en 3.5 y el ministro salió después a corregir. A las horas nomás, creo. A las horas inmediatamente, diciendo que no, que sí va a cumplir la meta fiscal, que este año es de 2.2. Y confiemos en que se cumple, y sobre todo que ahorita hay que aprovechar, porque lo mencionaron en el discurso, que hay mayores ingresos tributarios, algo de 13.7, me parece, por ciento que están incrementando la recaudación. Y entonces, con mayor razón, se debería cumplir la meta fiscal. Y además, lo que sí hay que tener en cuenta es que tiene que haber esa disciplina, porque ahorita estamos aprovechando estos mayores ingresos por precio de metales. Entonces, y eso no siempre va a ser así. Claro. Entonces hay que volver a hacer los ajustes para que podamos cumplir con esa fortaleza macroeconómica que siempre hemos tenido. Interesante. Cito textualmente al ministro de Economía, Raúl Pérez Reyes, abro comillas: en el discurso presidencial hubo una cifra incorrecta sobre la meta de déficit fiscal. ¿Esto pasaba en un país del primer mundo, que la presidenta lanzaba una... Eso no debería ocurrir. Le quita seriedad un poco. Claro, ¿no? Eso no debería ocurrir. Claro, que el ministro termine diciendo no, vamos a cumplir con el 2.2 de déficit fiscal, y la presidenta haya dado otra cifra. Pero eso también te puede llevar a pensar que efectivamente, porque el ajuste a 2.2 ha sido de hace una semana, 10 días, reciente. Porque inicialmente sí el ministro estaba diciendo que quería cambiar la regla, ¿no? Esta meta, y justo hacia un 2.8, o sea, puede haber un tira y jala ahí, 2.5, entonces han estado pensando en ese rango en algún momento, pero dada también la coyuntura de mayores ingresos tributarios, entonces tienen que hacer el esfuerzo para cumplir el 2.2. Para cerrar, una idea sobre comercio exterior. No sé si la presidenta fue contundente en un momento donde acabamos de inaugurar un megapuerto como Chancay. Se habla de un tren que va a traer producto brasileño, grano brasileño, para salir por el mar peruano. Comercio exterior,
¿La presidenta aportó ideas, mostró un norte? No, o sea, básicamente, bueno, el comercio, las exportaciones han crecido, se ha tenido una cifra récord el año pasado de 74.000 y pico millones de dólares, sobre todo en el tema agro, que ha crecido también bastante, pero seguimos, 27% es no tradicional y el saldo es productos tradicionales y metales y harina, minería y harina y pescado básicamente, ¿no? Y aceite. Pero en el tema de exportaciones hay algo, por ahí se ha mencionado una que otra cosa, pero acá lo importante es tener un fuerte desarrollo de infraestructura. Correcto. ¿Ya? Pero sobre todo orientado a una competitividad logística del país. Tampoco se ha hablado de competitividad logística. Nosotros en los índices de desempeño logístico del Banco Mundial estamos en el puesto 60 y tanto. O sea, ¿qué nos falta de 100. ahí en la logística? Nos falta carreteras, nos falta seguridad, nos falta centros de acopio, nos falta cadenas de frío en regiones, que no haya tantas mermas, etc. Hay una serie, el Banco Mundial hizo unos estudios hace ya más de 10 años, donde marcó la ruta y estudió 5 productos de cadena logística. Claro. Café, cacao, quinoa, uva y cebolla. Y el costo logístico de los productos iban entre 20 y tantos % y al 49% que la cebolla, que eso hasta ahora se quedó grabado, de costo logístico. O sea, para tener una idea, en los países desarrollados el costo logístico está más o menos 8 o 9% del valor del producto. ¿Y en el Perú? 33 en la última medición que tuvo sacar el Banco Mundial. Entonces, se tiene que trabajar ahí. Y se habla de Chancay, se habló de Chancay, Chancay tiene un súper potencial, eso nadie lo duda, pero no se ha hablado de todos los accesos que se ha debido dejar claro en el discurso, en cuánto tiempo se va a tener todas las vías que necesita Chancay, la vía de evitamiento y todas las vías de camiones. Seguimos con 2 puentes provisionales y sobre todo el tema de seguridad, que si bien ahí estaba escuchando ahí al general Aliaga antes, Chancay es básico que se haya tocado el tema de seguridad. ¿Por qué? Ya el mismo alcalde de Chancay ha manifestado que ya se han instalado 3 organizaciones criminales. Va a llegar antes que la inversión, va a llegar la delincuencia. No hay complejo policial, hay 5 comisarías que están prácticamente que no tienen nada y hay un proyecto de 27 millones para fortalecer en algo esas 5 comisarías de la zona, pero no se ha hablado nada. Y no solamente por el tema de organizaciones criminales, por extorsión, etcétera, sino por narcotráfico. Entonces, eso ahí no se ha hablado nada de eso tampoco, ¿no? Y no se ha hablado de nada de corrupción muchas ausencias. En el mensaje, sí, meritocracia, reforma del Estado, etcétera. Nos va a tener que quedar pendiente el premio Julio Velarde y lo comprometo para una próxima entrevista donde conversemos de eso. Encantado. Solo específicamente de eso, porque fue un evento que se lanzó. Lanzaron ya el premio, ¿no? Institucionalizado todos los años. Perfecto. Premio de ensayo económico. Interesantísimo. Interesantísimo. Se merece. ¿Económica para estudiantes o también para profesionales? Estudiantes y egresados hasta 5 años de egresados, ¿no? Sí, le debemos todo. Una buena forma de homenajear en vida a un funcionario, eso no se ve nomás. Y además el Banco Central es un ejemplo de institucionalidad y de meritocracia, que es lo que necesita el país. Ese programa de verano que tienen de formación de jóvenes economistas es tremendo. Sí. Roberto de la Torre, presidente de la Cámara de Comercio de Lima, muchas gracias, señor, por su tiempo. Muchas gracias a usted por la invitación. Felices fiestas.